Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Hoy le va a hablar el Señor, ponga atención, porque Dios quiere que usted se salve. Él quiere que todos se salven y procedan al arrepentimiento. En Números capítulo 21, usted necesita conocer este pasaje. En el versículo, vamos a leer a partir del versículo 4 en adelante. 21:4 dice: Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Esta receta la vemos todo el tiempo en el Pentateuco, en el pueblo de Israel mientras andaban en el desierto después de haber salido de Egipto, etcétera, todo eso. Los pongo en ese contexto. Y entonces se desanimaron y empezaron a hablar de esta forma: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Estaba hablando del maná que les daba el Señor todos los días de comer. Durante 40 años los alimentó el Señor. Entonces Jehová envió contra el pueblo. ¿Quién envió? ¿Quién envió? ¿Están leyendo conmigo? Bueno. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes. En la Reina Valera del 60 dice serpientes ardientes. Sí, eso quiere decir venenosas, serpientes venenosas. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas que mordían al pueblo, o sea, a la gente, y así murió mucha gente de Israel, se murieron. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes, le dijeron a Moisés. Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió: hazte una serpiente ardiente, una serpiente, de esas serpientes venenosas, y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce, usó metal, bronce, porque Dios se lo pidió que así lo hiciera. Y entonces, cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Voy a leer otra vez el 9. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, la levantó así en un asta, esa serpiente. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, se salvaba, no moría de la mordedura de la serpiente. Bueno, ¿por qué estamos leyendo esto aquí? Porque cuando vamos al Nuevo Testamento, y ya yo lo voy a invitar a que usted vaya a San Juan capítulo 3, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, usted se va a encontrar de que esto que sucedió ahí fue algo que aprovechó Dios de la desobediencia, del pecado del pueblo, para hacernos una analogía, para hacernos una ilustración. ¿Murió gente? Sí, murió gente. Por su pecado murieron, por su transgresión, pero también se salvaron mucha gente por la intercesión de Moisés. Moisés en la Biblia, no sé si ustedes saben, pero Moisés es la figura o el tipo de un redentor. Es casi que tipifica, por decirlo de alguna forma, tipifica a Jesús, que nos redimió sacándonos de Egipto y de la esclavitud del pecado para llevarnos a una tierra prometida. Eso hizo Moisés, él fue el redentor, los sacó de Egipto de la esclavitud para llevarlos a una tierra prometida.
Entonces ahora aquí Moisés está intercediendo por el pueblo para que se salven, para que Dios haga algo y ellos sean salvados de esas serpientes que los están matando. Ahora todos sabemos que en la Biblia cuando se habla de la serpiente tiene que ver con maldad, tiene que ver, incluso empieza hablando desde el Génesis capítulo 3 de Satanás tomando forma o mejor dicho, poseyendo de alguna forma a la serpiente y engañando a Eva y a Adán. Lo vimos ahí. Ahora aquí el Señor le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce, la ponga en una asta y la levante. Y todos aquellos que hayan sido mordidos por la serpiente, que yo les cuento una cosa, espiritualmente todos nosotros hemos sido mordidos por la serpiente, porque venimos de Adán y Eva, donde ellos simbólicamente fueron mordidos por esa serpiente. Entró la muerte al mundo, el pecado entró al mundo por medio de Adán y Eva, y la muerte pasó a todos los hombres, dice Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, capítulo 5, versículo 12. Todos espiritualmente hemos sido mordidos por la serpiente y vamos a morir eternamente si no hacemos lo que Dios dice en su palabra que tenemos que hacer, abrir nuestros ojos y poner nuestra mirada en Jesucristo, el que el Señor señaló para que nos salve de nuestros pecados. Entonces, quiero que leamos el capítulo 3, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 16, porque creo que por ahí es importante leerlo. Mire lo que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Note cómo estoy haciendo yo para desglosar este pasaje, para que usted lo sepa y lo entienda, para que cuando usted le toque hacerlo, sepa cómo hacerlo. Este hombre llegó de noche, a escondidas, no quería que lo vieran, para hablar con Jesús. Llegó ahí un poco, no sé cómo decirlo, el término correcto, no sé, halagando a Jesús o con lisonjas, digámoslo de esta forma, por usar un término bíblico. No voy a decir otra palabra, mejor no voy a decir otros términos, capaz que alguien se ofende. Llegó a esa forma este hombre Nicodemo, y Jesús le respondió de otra forma diferente. No le dijo, sí, tienes razón, sino que vea lo que dice el versículo 3. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el punto aquí, ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Mire lo que sigue diciendo el 4. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y note lo que dice Jesús. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, ese es el Espíritu Santo, y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Ahora dice entrar, antes dijo ver. Necesitamos ver y entrar al reino de Dios. O sea, Jesús, que es el que mejor sabe de todo esto, nos está diciendo que la única forma de ver y de entrar al reino de Dios es a través de lo que Él está explicando en este pasaje. Ojalá, si solo tuviéramos este pasaje, solo este pasaje de la Biblia, sería suficiente para salvarnos. Bueno, por supuesto, sabiendo y entendiendo que Jesús es... Bueno, es que no, aquí lo vamos a leer más adelante. Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 6, lo que nace de carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu es. No te maravilles, o sea, no se extrañe, no se sorprendan, Nicodemo, de que le dije, es necesario, os es necesario nacer de nuevo. Por eso el título de esto. Necesitas nacer de Dios. Usted no tiene que botar tanta pluma para hablarle a alguien de Cristo. Con este pasaje es suficiente. Jesús dijo, Jesús, que es Dios, que vino del cielo, nos vino a enseñar que necesitamos nacer del Espíritu Santo, nacer de nuevo. ¿Por qué?
porque yo nací de carne y sangre, de mamá y de papá, y mamá y papá me heredaron solo pecado, y nací manchado, nací perdido. Necesito a Cristo, necesito un nuevo nacimiento. No necesito ir a misa, no necesito para salvarme, no necesito rezar largas oraciones para salvarme, no necesito hacer sacrificios para salvarme, no necesito hacer muchas obras buenas para salvarme, no necesito ser el mejor esposo para salvarme. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Este Nicodemo era un buen hombre, seguramente ejemplo de los hombres de Israel. Y Jesús le dice, Nicodemo, usted puede ser el mejor hombre de Israel y todo, pero le falta algo, no ha nacido de nuevo. Y aquí sigue explicando el Señor. Vamos a seguir. Dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Jesús relaciona al Espíritu Santo con el viento. De hecho, la palabra viento, soplo, en griego, se dice, es la misma palabra para espíritu. Eso es lo que está hablando el Señor aquí. Así que así es todo aquel que nace del Espíritu, dice el Señor. Ahora, dice el versículo 9, le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya está entendiendo un poquito, ya está entendiendo, porque primero preguntó que si necesitaban nacer de la mamá otra vez, que es imposible. Entonces Jesús ahora le explica, no, yo le estoy hablando de un nacimiento espiritual. Ah, bueno, ¿cómo es la cosa? Hábleme. Y entonces le dice Jesús, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto, dice Jesús, testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Le dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo seguro quedó peor con estas cosas que le dijo Jesús. Tiene su razón el Señor para hablarle de esta forma a Nicodemo. Pero sin embargo vemos a Nicodemo al final de los evangelios identificándose con Jesús cuando murió. Fue uno de los que lo ungió y compró las especies aromáticas para sepultarlo. O sea, creyó en él, y la Biblia dice que Nicodemo creyó junto con José de Arimatea. Bueno, pero vamos a seguir, porque vamos a lo más importante. El versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ve, por eso es que es tan importante esto, porque nadie subió al cielo para saber todas las cosas. Solo Jesús, que estaba en el cielo y descendió del cielo, es el único que puede venir a decirnos las cosas de Dios y enseñarnos cómo se puede salvar el ser humano. Aquí está en este pasaje. Mire lo que dice el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está. Ahí ya le llegó a Nicodemo, porque Nicodemo conocía Números capítulo 21, versículo 4 en adelante, que acabamos de leer. Y le acaba de decir Jesús, acaba Jesús de relacionarle a este hombre, Nicodemo, la historia de Números, la historia de las serpientes venenosas y todo eso, se lo acaba de relacionar con la obra que vino a hacer el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y le dice, ¿se acuerda? Cuando las serpientes por la desobediencia del pueblo mordían a la gente y se estaban muriendo, que Dios le dijo entonces a Moisés, cuando Moisés clamó por ellos, que hiciera una serpiente y la pusiera, una serpiente de bronce y la pusiera en un asta, y que todo aquel que viera aquella serpiente se salvaría. ¿Se acuerda, Nicodemo? Pues así mismo tiene que pasar conmigo. Yo voy a ser levantado en un asta para que todo aquel que vea al Hijo de Dios y crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús nunca cometió pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. El Padre cargó sobre Cristo los pecados de todos nosotros. Isaías 53, usted puede leerlo, 2 Corintios 5, 19. O sea, lo que está diciendo Jesús aquí es que Él va a hacerse tan vil como una serpiente de esas, va a llevar sobre Él todo lo malo, pero ese va a ser el medio que Dios escogió para eso. Necesitamos ver al Hijo de Dios por la fe, para poder entrar al reino de Dios.
¿Cómo hago eso? Tengo que creer que ese que está muriendo en la cruz murió en mi lugar, porque yo fui el pecador, porque yo fui el que le falté a Dios, porque yo fui el que fallé y porque yo soy el que heredo el pecado desde mis padres. A mí me toca estar muriendo ahí en esa asta, en esa cruz donde murió Jesús. Me tocaba morir a mí, pero Él decidió morir en mi lugar. Entonces ya ven ustedes que este pasaje lo que está diciéndonos a nosotros es que necesitamos creer en aquel que fue levantado, para que todo aquel que en Él cree, dice el versículo 15, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos da este versículo 15 dos verdades. Una verdad es que hay perdición eterna y otra verdad es que hay vida eterna. Y que el que no ve a Jesús muriendo en la cruz y le entrega su vida a Él y cree en Él, se va para perdición eterna. Pero si ve al Hijo de Dios muriendo en su lugar y se identifica con Él y pide perdón y cree en Él, pues tiene vida eterna. Está sencillo, ¿verdad? Este es el Evangelio de Jesús. Y le agrego el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo. ¿Ves que estamos muy acostumbrados? Y vea lo que en su Biblia aparece así. Hay una división entre el versículo 15 y el versículo 16, ¿verdad que así está en su Biblia? De hecho hay un titulito que dice ahí, de tal manera amó Dios al mundo. Eso no debería existir ahí. Eso lo pusieron los hombres. Ese es el editor de las Biblias, porque es corrido. Ahí cortó la idea. Dividieron al versículo 16, San Juan 3:16, que es el versículo más conocido de la Biblia, que es muy bueno por supuesto, pero lo dividieron de lo que viene hablando Jesús, del nuevo nacimiento. Necesitamos entonces seguir leyendo el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nicodemo, yo soy el Hijo de Dios, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Nicodemo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ustedes pueden seguir leyendo ahí. Hay otros versículos ahí muy importantes de Romanos que nos enseñan que no hay justo ni aún uno, no hay nadie bueno, y lo que hace esto es enseñarle a la gente que la salvación no es por obras, no es por ser bueno, no es por cumplir con una religión, no es por hacer sacrificios, no es por hacer, qué sé yo, cualquier cosa que usted se imagine, filosofías o cosas de esas, sino que lo que necesita el ser humano para no perderse y tener vida eterna es que necesita nacer de nuevo, y nacer de nuevo es nacer de Dios. No nos desviemos por otras cosas periféricas, no le hable a la gente de otra cosa cuando le va a hablar de Cristo, sino lo que Jesús mismo dijo. Es que si Jesús mismo lo dijo, es porque es lo importante. Tenemos la costumbre, bueno, algunos tienen la costumbre, la verdad es que yo no, de que cuando hablan con alguien, o a veces le presentan a uno le presentan una persona, o traen a alguna persona a la iglesia y le dicen a uno, pastor, esta señora se llama tal y tal, es católica. A mí no me interesa si es católica, o si es budista, o si es del Islam, o lo que sea. Eso es lo de menos. O sea, como si pero el problema es que algunos presentan a la gente como católico, o se identifican, ustedes, oigan esta expresión, es que yo soy cristiana católica, y yo soy cristiano evangélico. Ya está, hasta ahí llegó el asunto. Porque eso no existe. No existe el cristiano evangélico ni el cristiano católico. Y si alguno cree que está aquí y es evangélico, no, aquí dice Jesús que necesitamos nacer de Dios. San Juan 1:12, que está muy cerquita ahí el pasaje, dice, a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos evangélicos, de ser hechos hijos de Dios. ¿Les dio el derecho de ser católicos? No, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El asunto es que
Ningún católico por ser católico va a ir al cielo, ni ningún evangélico por ser evangélico va a ir al cielo. Necesitan nacer de nuevo. Y cuando nazca de nuevo, si es testigo de Jehová o mormón, se convertirá de sus malos caminos. Porque esas religiones, o las religiones, todas las religiones, son métodos humanos para llegar a Dios. Pero aquí Jesús mismo nos está diciendo, solo el Hijo del Hombre vino del cielo para llevarnos al cielo. Solo a través de Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús, no por medio de mi religión, es por medio de su persona, de creer en ese que está levantado en un asta, para que todo aquel que haya sido mordido por la serpiente, a mí me habían mordido 1,000,000 de serpientes, estaba bien envenenado de pecado. Y cuando vi al Hijo del Hombre que murió por mí en la cruz, por la fe, le entregué mi vida, pedí perdón por mis pecados, Él me sanó de esa enfermedad que me llevaba para la muerte eterna. Necesitamos nacer de Dios. Claro y sencillo, ¿sí o no? ¿Es sencillo, sí o no? ¿O solo yo lo veo así? Entonces, necesitas nacer de Dios. Ese es el mensaje. El mensaje del Evangelio no puede ser otro. No sé, no puede ser otro, no existe. Y lo más lindo de todo esto es que es el mismo Jesús evangelizando en este pasaje a un hombre que está perdido. Y era un hombre bueno. No está evangelizando aquí a Judas, ni está evangelizando a qué sé yo, a un sicario ahí, o está evangelizando a una prostituta, no sé, no. Este hombre Nicodemo era un hombre dignatario de los judíos. Esos hombres eran como el apóstol Pablo, que ustedes pueden leer el currículum del apóstol Pablo en 2 Corintios 11, fariseos en cuanto a la ley, irreprensible, no tenían rabo que le majaran. Pero dice Pablo, necesitaba a Cristo, y todo lo que tenía antes ahora lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. La religión judía, la ley de Moisés y todo aquel montón de ¿cómo se llama?, ceremonias y todo eso, ahora entendí que apuntaban a Cristo, así como el asta, esa serpiente que fue levantada, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene que señalar a Cristo. El tabernáculo señala a Cristo, el arca del pacto señala a Cristo, todo el altar de los sacrificios en el tabernáculo señala a Cristo, el maná señala a Cristo, el agua de la roca señala a Cristo. Todo era una ilustración para el pueblo de Israel, para ver si entendían. El Nuevo Testamento nos enseña que esa roca de la cual manaba agua, 1 Corintios capítulo 10, era Cristo. Así dice el apóstol Pablo. El maná era el pan que descendió del cielo. Jesús lo tomó como analogía porque los judíos le dijeron a Jesús, usted lo puede leer en San Juan capítulo 6, le dijeron, nosotros queremos que descienda, haz un milagro, que descienda pan del cielo. Y dice, ya descendió, brutos, soy yo. Andaban buscando el pan de comer, pero usted puede comer pan y pescado y puede comer carne y puede saciarse toda la vida, pero va para el infierno al final si no tiene el pan del cielo, si usted no se ha alimentado con el verdadero pan, el pan vivo que descendió del cielo, que es Jesús. Todas son figuras, son solo figuras, analogías para mostrarnos al Hijo de Dios, para que seamos salvos. Jesús mismo lo dijo. Entonces, porque vea, tal vez alguien diga, es que la Biblia la escribieron hombres. ¿De quién quería que la escribieran? Un marciano. Y es más, es capaz que viene un marciano y escribe la Biblia y dice, no, es que la escribió un marciano, no le creo. ¿Verdad? O sea, pero la mayoría de la gente, incluso de religiones como el Islam, que tienen el Corán, respetan a Jesucristo, porque aún en el Corán habla de Cristo. Entonces les podemos hablar de Cristo y podemos decir, sí, pero es que
Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino del cielo, Él mismo, que conoce al Padre y que sabe todas las cosas, conoce el teje y maneje del asunto allá, Él vino a decirnos de qué forma, la única forma que podemos salvarnos, y es a través de creer en ese que fue levantado en esa cruz, para que todo aquel que lo ve, Él mismo lo dijo así en otro pasaje, aquel que ve al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna. ¿Cómo se ve al Hijo? Por la fe, por la fe. Porque todo esto es por fe. ¿Fe en un cuento? No, fe en algo que sucedió. Lo que está escrito en la Biblia es cierto. Está corroborado por varios testigos, etcétera. No estamos creyendo en algo que alguien dijo ahí, que alguien contó. Como alguien dijo por ahí, le comentó a Raúl, una persona, es que yo creo que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma. Y entonces, ¿cómo usted cree eso? Yo, por fe, como creo todas las cosas, por fe, dijo. No se trata de creer solo por fe porque alguien dijo eso. Se cree porque está escrito. Y si no está escrito, no lo creo. Yo creo lo que está escrito en la palabra. La palabra nunca dice que la mamá de Jesús ascendió al cielo en cuerpo y alma. Eso lo inventaron en 1950, un papa. Puede meterse usted en Google y busca cuándo lo dijeron y quién lo dijo. O sea, la iglesia estuvo 1950 años sin creer que María había ascendido al cielo en cuerpo y alma. Hasta 1950 creo que fue Pío XII, o Juan no sé qué, bueno, uno de esos papas fue el que promulgó ese dogma. Es un dogma católico, una cosa que no está en la Biblia. Pero como dicen que la palabra del Papa es infalible, entonces la gente se lo cree. Pero lo único que es infalible es esta palabra que está aquí, hermanos. Esta es infalible, la única, a la cual podemos nosotros creerle. Eso sí, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, ore conmigo. O no ha nacido de nuevo. Necesita nacer de nuevo. No se puede ir de aquí hoy sin nacer de nuevo. Ayer le decía a los muchachos ahí, ¿y qué necesitamos para nacer de nuevo? ¿Qué se necesita? Jesús lo acaba de decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Lo que dijo también en el versículo 15 de San Juan 3, dijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se trata de creer en Él, pero creer para seguirlo, no creer por creer. El diablo cree en Cristo, los demonios creen en Cristo. Si no, busque pasajes como el del endemoniado gadareno. Jesús, hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? Vienes a atormentarnos. Antes de tiempo lo conocían y temblaban. La gente oye de Cristo y no tiembla. Los cristianos oyen de Cristo y no tiemblan. Nosotros temblamos en su presencia, de respeto al Dios que hizo todas las cosas. Entonces, nosotros necesitamos, usted necesita, no se puede ir usted de este lugar sin entregarle su vida a Cristo. Lo que les decía es esto. ¿Qué pasa cuando uno cree? Tiene que pasar como en la Rosa de Guadalupe, y un vientito ahí. No, hermano, no crea en esas cosas. O sea, es lindo, uno puede tener una experiencia, el Señor puede tocar el corazón y usted puede ser quebrantado, llorar en la presencia de Dios, o alegrarse, gozarse. Algo va a pasar, porque Dios no viene a la vida de alguien y no pasa nada, no va a producir nada, pero va a producirlo de aquí en adelante, porque tampoco el asunto es emocionalista o por emociones, ¿verdad? No tenemos que esperar emocionarnos, ni sentir un fuego, ni nada de esas cosas, o empezar a que le agarre la chiripiorca, o una de esas cosas. No, ni tampoco tiene que usted empezar a hablar raro, extraño, ni nada de eso, para nacer de nuevo. Usted lo que necesita es arrepentirse de sus pecados, entregarle su vida a Cristo y decirle, hasta aquí, Señor, ya no quiero más.
Ya no quiero más. Creo en tu sacrificio, creo que moriste en mi lugar, creo que fuiste levantado en esa cruz para que yo crea en ti, para tener vida eterna. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos todos, Señor. Algunos tienen certeza de su salvación eterna porque te entregaron la vida. Algunos tal vez no tengan certeza, y es muy probable que el que no tenga certeza es que todavía no ha nacido de nuevo. Dígale al Señor: Señor Jesús, yo creo en tu sacrificio. Creo que yo he sido mordido por la serpiente de pecado que me lleva a la muerte eterna, y como aquellos israelitas miraban aquella serpiente de bronce y se sanaban, así, Señor Jesús, hoy quiero creer en ti para ser sanado de la perdición y la muerte eterna, Señor. Dígale: sálvame, Jesús, sálvame, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, ayúdame, cámbiame, Espíritu Santo. Ahí leí en tu palabra de que el que nace de carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu Santo, Espíritu es. Espíritu Santo, produce en mí ese nuevo nacimiento, porque yo quiero nacer de Dios, nacer del Espíritu Santo, porque yo solo no puedo. Dígale: Señor, yo solo no puedo dejar los vicios solo, no puedo dejar mis malas costumbres solo, no puedo, Señor, apartarme de lo malo, no puede cambiar mi forma de hablar solo, Señor, lo he tratado, pero no puedo. Cámbiame tú, Espíritu Santo, ven a mi vida y haz ese milagro del nuevo nacimiento, Señor. En el nombre de Jesús, aquí estoy. Anota mi nombre, Señor, en ese libro, en el libro de la familia, de tu familia, Señor, porque quiero que si yo muero, tener la certeza de que yo me despertaré cuando tú vengas por mí, Señor. O que si tú apareces en los cielos por tu iglesia, yo seré arrebatado juntamente con todos aquellos que han creído y han entregado su vida a ti, Señor. Yo no me quiero quedar aquí. Creo en tu sacrificio, Señor Jesús, y tiemblo ante tu presencia de respeto. Perdóname por haberte ofendido tanto, perdóname por haberte rechazado tanto. Lávame con tu sangre preciosa, lávame de mis pecados y hazme una nueva criatura, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.